A veces vemos en las noticias la situación en Medio Oriente, como en Israel, Irán o Arabia Saudita. Pero, ¿por qué estos países, que están tan lejos de México, reciben tanta atención? La respuesta es que en Medio Oriente se produce petróleo. Si la región se vuelve inestable y la exportación de petróleo se dificulta, no solo en México, sino que la economía mundial entera podría verse afectada. Pero, ¿por qué el petróleo tiene tanto poder? En este video, explicaremos de manera clara cuánta influencia tiene el petróleo y qué sucede cuando su precio fluctúa. No olvides suscribirte al canal. Vamos a empezar. El precio del petróleo en el Medio Oriente tiene un gran impacto a nivel mundial porque esta región es el mayor exportador de petróleo del mundo. En 2022, el petróleo del Medio Oriente representó el 43% del mercado de exportación mundial. Por país, Arabia Saudita representa el 17%, Irak el 9% y los Emiratos Árabes Unidos el 8%. Sin embargo, en años recientes, países como Estados Unidos, Rusia y China también han comenzado a producir petróleo. De hecho, en términos de producción, Estados Unidos es el mayor productor del mundo, con 827.14 millones de toneladas producidas en 2023. Le siguen Rusia con 541.66 millones de toneladas y Arabia Saudita con 531.67 millones de toneladas. Estos países son los principales productores de petróleo. Además, aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, también es el mayor consumidor. En 2023, su consumo anual fue de 815.61 millones de toneladas. Le sigue China con 768.55 millones de toneladas e India con 249.25 millones de toneladas. Es evidente que los países con mayor población tienen mayores niveles de consumo. Con este panorama, países fuera del Medio Oriente, Estados Unidos y Rusia no tienen otra opción que importar petróleo. En otras palabras, dependen de los países productores de petróleo. Es importante mencionar que, aunque Rusia es también un país exportador de petróleo, debido a su invasión de Ucrania en 2022, los países occidentales han impuesto sanciones económicas, y como parte de estas sanciones, han restringido significativamente la importación de petróleo ruso. Por ejemplo, antes de la invasión, la Unión Europea importaba alrededor del 30% de su consumo de petróleo desde Rusia, pero para 2023, esa cifra se ha reducido al 3%. Por otro lado, grandes consumidores como China e India continúan importando petróleo ruso. Lo interesante es que, debido a la caída en la demanda de petróleo ruso por las sanciones occidentales y la baja en su precio, países productores como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han comenzado a importar grandes cantidades de petróleo ruso. Esto se debe a una estrategia comercial que consiste en utilizar el petróleo ruso, más barato, para el consumo interno, mientras exportan su propio petróleo a precios más altos. En los últimos años, el aumento de los precios del petróleo ha sido un problema recurrente en todo el mundo. Cuando sube el precio del petróleo, también aumentan los costos de productos hechos con derivados del petróleo, como las fibras sintéticas para camisas y suéteres, el caucho sintético para llantas y zapatillas, y productos plásticos como el vinilo. Además, el costo del transporte por camión que utiliza gasolina, así como las tarifas de electricidad generada por plantas de energía térmica, también se incrementan. Este aumento de costos puede afectar gravemente a toda la economía. Pero, ¿cómo se determinan los precios del petróleo en primer lugar? Los precios de los bienes, en general, se determinan por la oferta y la demanda. La demanda se refiere a la cantidad que se necesita, mientras que la oferta es la cantidad disponible. Por ejemplo, si hay 100 personas que desean comprar un producto, pero solo hay un artículo disponible, el precio aumentará tanto como las personas estén dispuestas a pagar por él. Por otro lado, si solo hay una persona interesada en un producto y hay 100 unidades disponibles, los precios no subirán, e incluso podrían bajar sin que se vendan. De manera similar, el precio del petróleo se determina por el equilibrio entre oferta y demanda, pero no es tan simple. Las intenciones de los países productores de petróleo también influyen en la fijación de precios. Dado que los precios de los bienes dependen de la oferta y la demanda, los productores ajustan la cantidad que fabrican en función de la demanda para evitar producir demasiado y tener que vender a precios bajos. Sin embargo, algunos productos no pueden ajustarse fácilmente, especialmente cuando dependen de la naturaleza, como es el caso de las verduras.
Cuando hay una gran cosecha, los precios bajan, y en ocasiones, los agricultores prefieren desechar sus productos para evitar venderlos a precios bajos. Los países productores de petróleo hacen algo similar, ajustando su producción para evitar una caída de precios. Pero, ¿cómo logran hacer esto con un recurso como el petróleo, que se usa en todo el mundo y se comercializa globalmente? Para entenderlo, es importante revisar brevemente la historia de la industria petrolera. A finales del siglo XIX, cuando el petróleo empezó a reemplazar al carbón como principal fuente de energía, las familias Rockefeller y Rothschild invirtieron en empresas como Standard Oil, ahora ExxonMobil, British Petroleum, BP, y Royal Dutch Shell. Estas grandes compañías, conocidas como las Siete Hermanas, buscaron lugares para extraer petróleo en todo el mundo, incluida la región del Medio Oriente. Sin embargo, en ese momento, los países del Medio Oriente no tenían los recursos ni la influencia internacional para explotar y comerciar su petróleo. Por lo tanto, las grandes compañías petroleras controlaban los derechos de extracción y comercio, dejando a los países productores sin la capacidad de establecer sus propios precios y sin obtener suficientes beneficios. Ante esta situación, los países del Medio Oriente comenzaron a nacionalizar su industria petrolera y a unirse para hacer frente a estas grandes corporaciones. En 1960, en respuesta a los intentos de las grandes empresas petroleras de bajar los precios sin su consentimiento, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela fundaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Al unirse, estos países productores de petróleo empezaron a ganar poder en las negociaciones con las grandes empresas y aumentaron su influencia en la fijación de precios. Durante este periodo, también estalló la Guerra de Oriente Medio entre Israel y los países árabes por el territorio palestino. Dado que Estados Unidos, el Reino Unido y Japón apoyaban a Israel, los países árabes decidieron prohibir la exportación de petróleo a estos países occidentales. Sin embargo, como dentro de la OPEP había países no árabes, no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Como resultado, los países árabes formaron la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en 1968, inicialmente con Kuwait, Arabia Saudita y Libia como miembros fundadores. La prohibición de exportación de petróleo hacia los países occidentales causó pánico entre los consumidores de Europa, Estados Unidos y Japón, lo que desencadenó la crisis conocida como el choque petrolero. El temor de quedarse sin petróleo llevó a la escasez de productos y paralizó fábricas y sistemas de transporte. Este evento enseñó al mundo que ignorar las demandas de los países productores de petróleo podría causar un caos económico mundial. Por otro lado, los países productores de petróleo árabes se dieron cuenta del poder que el petróleo les daba para influir en el mundo. Desde entonces, los países productores de petróleo han jugado un papel clave en la fijación de precios, influyendo en el mercado al ajustar la producción y utilizando el petróleo como una herramienta para negociar y hacer frente a situaciones políticas. 3 países de Medio Oriente tienen una gran influencia en la determinación de los precios del petróleo, pero esa influencia ha disminuido un poco desde el inicio de los años 2000. Hay 2 razones para esto. La primera razón es que se han desarrollado fuentes de petróleo fuera de Medio Oriente. Después de experimentar la crisis del petróleo, muchos países importadores de petróleo comenzaron a buscar fuentes en otras regiones o a extraer petróleo en sus propios territorios. En la década de 2010, una tecnología innovadora se puso en práctica, la revolución del shale. El shale, o esquisto, es una formación rocosa más profunda que las capas de donde normalmente se extrae el petróleo. Aunque antes no existía la tecnología para extraer el petróleo de estos esquistos de manera rentable, los avances tecnológicos y el aumento de los precios del petróleo hicieron que fuera económicamente viable, lo que permitió que el petróleo se extrajera en regiones fuera de Medio Oriente. Como mencionamos antes, Estados Unidos es ahora el mayor productor de petróleo del mundo, y la mayoría de su producción proviene del petróleo de esquisto. La segunda razón es la eficiencia energética. Los países importadores de petróleo que sufrieron la crisis energética también se propusieron consumir menos petróleo. Por ejemplo, se desarrollaron automóviles que podían recorrer más kilómetros con la misma cantidad de gasolina, lo que redujo el consumo de petróleo. Además, algunos países reemplazaron las plantas de energía térmica por plantas nucleares. La lucha contra el cambio climático también ha fomentado el desarrollo y la implementación de energías renovables como la solar, la eólica y el hidrógeno. A medida que el movimiento hacia la reducción de la dependencia del petróleo avanza en los países occidentales, la influencia de Medio Oriente ha disminuido. Esto ha hecho que los precios del petróleo se determinen más por la oferta y la demanda actualmente. Sin embargo, un nuevo factor ha ganado relevancia: el mercado. Especialmente, el mercado del futuro ha cobrado una mayor importancia en la determinación de los precios del petróleo.
El mercado del futuro permite negociar derechos para comprar o vender petróleo en fechas futuras, como en 3 meses o un año. Aunque al principio estos mercados se crearon para mitigar riesgos en la fluctuación de los precios, hoy en día también son usados por inversionistas que buscan obtener ganancias, lo que puede generar movimientos bruscos en los precios del petróleo ante cualquier noticia relevante. Por ejemplo, en 2020, durante el auge de la pandemia de COVID-19, un barril de petróleo se negociaba por alrededor de $20, ya que muchos pensaban que la demanda de gasolina caería debido a las restricciones de movilidad. Sin embargo, cuando la pandemia empezó a disminuir, los precios comenzaron a subir, y para 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el precio por barril superó los $120, ya que se temía que la guerra interrumpiera el suministro de petróleo. Esto demuestra que hoy en día las fluctuaciones en los precios del petróleo pueden ser extremas, con aumentos de más de 5 veces en solo 2 años. Aunque la influencia de Medio Oriente ha disminuido un poco, sigue siendo la mayor región exportadora de petróleo del mundo. Sin embargo, muchos países de la región no son políticamente estables, y siempre existe el riesgo de guerras o golpes de Estado. Tampoco se ve una solución próxima y clara para alcanzar la paz y la convivencia con Israel. Hemos llegado al final de este tema. ¿Qué te ha parecido? En este canal hay más videos que explican diferentes situaciones a nivel mundial, así que te invito a ver mi contenido y seguir aprendiendo nuevos temas de interés. Gracias por acompañarnos hasta el final.